Muchísimas gracias por su asistencia a este acto cultural que organiza el Partido Andalucista. Mi nombre es Miguel Ángel Aragón Valderas, soy miembro del comité del área de cultura del Partido Andalucista y para mí es un honor esta noche estar aquí con todos ustedes para presentarles esta mesa y este libro que el libro lleva por nombre Mariana, los hilos de la libertad. Y una presentación que dejo en manos del profesor de literatura, director del Instituto Antiguo IES Al-Ándalus, perdón, don Manuel Gilabert Gómez, una persona muy comprometida con el movimiento cultural de esta ciudad. Con Pepe Calvo, la culpa la tiene él, y tengo que decirlo así porque hace ya unos años, febrero de 2011, estábamos tomando café, un grupo de alumnos, ¿te acuerdas? Ellos embobados, escuchando al escritor, íbamos a una de las ponencias de la jornada de novela histórica, habíamos estado esa mañana en el instituto, hablando de Hipatia, de Caterina Sforza, de La Dama del Dragón, de por qué se escribe, cómo se escribe, y él me hablaba de una trilogía de mujeres. Y le digo, bueno, y la tercera, dice, ya te enterarás. Y claro, por chismoso, pues me he enterado, y aquí estoy, ¿no? Así que vamos a hablar de la tercera. Mariana, los hilos de la libertad. Esa imagen de mujer íntegra, honesta consigo mismo, honesta con los demás, y que llevó su honestidad hasta el patíbulo. Mariana Pineda, esa tercera mujer, viene a culminar, no sé si con mucho sentido, queriendo o sin querer, pero evidentemente ahora lo veo muy claro, una trilogía de mujeres que vivieron y lucharon en un mundo de hombres, y en un mundo terriblemente atenazado por el poder de esos hombres. Como saben, me estoy refiriendo a Caterina Sforza, de La Dama del Dragón, Hipatia, novela del sueño de Hipatia, y evidentemente Mariana Pineda. Una de ellas, Caterina, pues no muere, digamos, a manos de, pero sí que sufre persecuciones, violencias, cárceles de todo tipo, por su condición de mujer que se atreve a plantarle cara a los hombres más poderosos del momento. Las otras dos, terrible y trágicamente asesinadas, violentadas y con un afán casi pertinaz de hacerlas desaparecer por completo de la faz de la tierra, o bien enterrándolas donde no las encuentre nadie, o bien sencillamente ignorándolas, y aquí no ha pasado nada. Luego la convertimos en santa si acaso, pero de entrada no ha pasado nada. Pero ¿quién era esta señora? ¿Quién era esta Mariana Pineda, Mariana de Pineda y Medina? ¿Y cómo era la Granada de aquella época? Estoy convencido también que todos los que están aquí sentados, todas las que están aquí, han visto los grabados que los pintores románticos hicieron de aquella Granada de los años 30. Exótica, atractiva, hermosa, mágica. Pero era un marco vital el de esta tragedia que nos ocupa. El argumento perfecto, pues para sonsacarla, es mujer, débil, tiene hijos, aquí no va a poder hacer nada, nos va a decir quiénes son los cabecillas liberales y estos van a ir todos al arso. Porque total, a fin de cuentas, ella no se va a meter en follones, pensaría, digo yo. Mariana es detenida y confinada en su propia casa, de la que intenta escaparse. También nos lo novela de una manera de verdad. Yo leía la novela y yo pensaba, este tío parece que está allí asomadillo. Describe cómo están haciendo los albañiles el empedrado patio, describe la casa nueva a la que se han mudado. Es una maestría narrativa de la que luego voy a hablar también, absoluta. Esas tres palabras que desgraciadamente hoy todavía siguen siendo una reivindicación. Creo que todavía hoy necesitamos muchas Marianas de Pineda entre nosotros. Ley, igualdad, libertad. Y claro, yo no me puedo callar sin darle doblemente las gracias a don José Calvo Pollato. El primer agradecimiento por lo bien que me lo he pasado leyendo la novela, Pepe, ya estoy deseando que termine la siguiente. Así que gracias por el buen rato que me has hecho pasar. Y el segundo, gracias
por volver a despertar casi 35 años después en mí, otra vez, la pasión por Mariana Pineda. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer a Manuel Gil-Aver las palabras que le ha dedicado a Mariana Los Hilos de la Libertad, que yo creo que son en buena parte fruto de una relación de amistad ya muy larga en el tiempo y que por lo tanto acrisolada. Gracias, Manolo, por todo lo que has dicho de la novela. Agradecerle a Juan Carlos Benavides y al Partido Andalucista que me hayan dado la oportunidad de poder reunirme con ustedes esta noche. Gracias también a Miguel Ángel por su presentación y gracias a todos ustedes por haber venido, por haber acudido para que charlemos algo sobre Mariana Los Hilos de la Libertad. Como ha dicho Manuel Gil-Aver, yo quería cerrar una trilogía extraña. Una trilogía suele ser un conjunto de 3 obras que tienen un argumento compartido, o al menos una secuencia desde el punto de vista temporal. En el caso de mi trilogía no existe ni el argumento compartido ni la secuencia de tipo temporal. La trilogía sería una trilogía de 3 novelas dedicadas a 3 mujeres que me parecieron singulares. Me parecieron singulares en su tiempo por 2 razones fundamentales. Una, permítanme la expresión, sacaron los pies del tiesto. 2, no se resignaron a desempeñar el papel que la sociedad de su tiempo les había adjudicado. Caterina Sforza se rebeló contra el papel que la mujer tenía que desempeñar en el Renacimiento. Lo mismo le ocurrió a Hipatia de Alejandría en el siglo IV de nuestra era, finales del siglo IV, principios del siglo V, y lo mismo le ocurre a Mariana de Pineda. Digo Mariana de Pineda. Mariana es efectivamente miembro de una familia aristocrática, de la pequeña aristocracia granadina. Lo que pasa es que los liberales del siglo XIX quisieron popularizar el personaje. Y claro, una forma de popularizarlo era quitándole el D al apellido, que tenía cierto rasgo aristocrático. Pero no piensen que Mariana es una heroína española. Mariana desborda las fronteras españolas y en los cafés de Turín, de Viena, de Berlín, de París, se habla de ella como ejemplo de lucha por la libertad en la Europa del siglo XIX. Por eso, no debe extrañarle a ustedes que cuando un día vayan por el Parlamento Europeo, se encuentren que una de las 2 grandes salas, una de ellas, lleva por nombre Mariana de Pineda. Es un símbolo para la libertad de Europa. Bueno, pues a mí me parecía injusto que no se le hubiera dedicado una novela como protagonista. A una mujer que, vuelvo a repetir, había roto los moldes de lo que era su círculo próximo, su Granada natal, la gente que ella conocía, y se había convertido en una referencia para el liberalismo en el siglo XIX en España, pero también para los liberales europeos. Y acabo de ponerle 2 ejemplos claros de la enorme fuerza que en la ideología de lo que representaban los liberales en el siglo XIX tenía Mariana. Mariana se niega, a pesar de que le están ofreciendo salvar la vida, a delatar a sus compañeros. Es no solo la defensa de sus principios, sino la lealtad a sus compañeros lo que la convierte en un personaje excepcional. Y puedo asegurarles, por lo que nos cuenta Peña Aguayo, ahora me referiré un poquito más a él, que Peña lo que dice en su biografía es que Mariana esos días está angustiada. Tenemos a veces la sensación de que los héroes no son de carne y hueso, están por encima del bien y del mal. Claro, como es un héroe puede con todo. Mariana está angustiada. Angustiada con lo que le pueda ocurrir a 2 niños pequeños que se van a quedar huérfanos. De hecho, le pide a Peña Aguayo que haga lo que pueda por ellos. Es decir, no es el héroe que se sitúa por encima del bien y del mal y dice, bueno, que me ejecuten. No, es quien está angustiado sabiendo que va a perder la vida cuando le han ofrecido la posibilidad de salvarla en el caso de que delatara a esos otros compañeros. Y ahí es donde a mí me parece que el personaje toma una dimensión extraordinaria. Se debatía sobre la Inquisición. La Inquisición ha venido funcionando, o había venido funcionando en el país desde su
creación a finales del siglo XV, 1479, hasta 1812, en que los diputados de Cádiz la suprimen. La llegada de Fernando VII, el regalito que nos trajo la paz de Valensá, que se conmemora dentro de unos días, el 11 de diciembre de 1813 se firmó. O sea, dentro de la semana que viene, la otra, hará 200 años que se firmó. Bueno, pues nos devolvieron a Fernando VII. Fernando VII se proclama de nuevo monarca absoluto y lo primero que hace es derogar toda la labor legislativa que han hecho las Cortes de Cádiz, empezando por la Constitución. Reinstaura la Inquisición. El golpe del coronel Riego vuelve a anular la Inquisición cuando los liberales toman el poder de nuevo. Y la llegada al poder de Fernando VII en 1823 no restaura la Inquisición. Puede incluso que en un libro de historia ustedes puedan leer que vuelve a restaurar la Inquisición. Fernando VII no restauró la Inquisición por segunda vez. Y se plantea un debate político extraordinariamente interesante porque hay un sector, el más conservador, por llamarlo de alguna manera, de los absolutistas, que quieren que vuelva la Inquisición. Están agrupándose en torno al hermano del rey, el infante don Carlos, Carlos María Isidro, y va a constituir el germen del carlismo. En un momento en que Fernando VII tiene descendencia, pero es descendencia femenina. Pero en el país los Borbones han impuesto la ley sálica desde su llegada y las mujeres no pueden reinar. Algo de la ley sálica nos ha quedado a nosotros todavía, y en nuestra Constitución, la de 1878, no se impide a las mujeres reinar, pero sí se dice que se prefiere la vía masculina sobre la vía femenina en la descendencia del monarca como jefe del Estado. A mí me interesaba situar a quien leyera la novela en ese panorama político. Y en ese panorama político lo que hago es construir una novela, Manuel Gilaver ha dicho policíaca, negra. Yo creo que es una novela policíaca con tintes negros. Van apareciendo cadáveres en la ciudad de Granada como si fueran penitenciados del Santo Oficio. Uno lleva puesto un San Benito, otro lleva puesto una corocha, aquella especie de capuchón que le colocaban a los penitenciados, otro lleva una cartela que dice sobre qué pecado ha sido el que ha cometido o qué mandamiento ha sido el que ha violado, y hay que buscar quién está detrás de esos crímenes que van a permitir a una pareja de policías. Por cierto, tuve la suerte de que la policía como cuerpo fue fundado en España en 1824, 4 años antes de que empezara todo esto. Por lo tanto, yo podía utilizar el término policía con toda su contundencia y con toda su consideración, ¿no? Van a ir paseándose por Granada buscando el origen de estos crímenes que la voz popular denomina al autor como el verdugo de la Inquisición. Eso me da pie para hablar de ese debate sobre la Inquisición, de esa gente que quiere restaurar de nuevo la Inquisición y que se agrupa en torno al infante don Carlos. Eso me da pie para hablar de la ley sálica, me da pie para hablar de la descendencia masculina del rey, es decir, me da pie para situar al lector en el marco histórico, ya no solo de la Granada, sino de la España de aquel momento. Por cierto, Granada es en ese momento una ciudad muy absolutista, rancia en algunos de sus planteamientos, pero que tiene un núcleo liberal importantísimo. Muchos de los exiliados de la corte que Fernando VII quiere quitarse de Madrid los manda a Granada, probablemente porque pensaba que era un sitio donde tenían poco campo donde actuar por el conservadurismo de la propia ciudad. Mezclar de una manera lo más hábil que me ha sido posible. Me ha alegrado mucho escuchar lo que ha dicho Manolo Gilaver, porque dice que llega un momento en que uno no sabe muy bien lo que es verdad y lo que es mentira. Yo creo que la virtud que debe tener una novela histórica es ser verosímil, es decir, capaz de crear un ambiente que el lector pueda interpretar como correcto. En cualquier caso, como suelo hacer, al final siempre coloco una nota de autor donde explico. Yo nunca recomiendo que se lea al principio, sino al final, donde explico qué hay de histórico y qué forma parte de la creatividad literaria, en este caso del novelista. Y bueno, lo tendré que decir porque estoy en Almuñécar. La novela tiene un guiño a la ciudad, claro, como no puede ser de otra manera, digo a la ciudad de Almuñécar.
uno de sus protagonistas terminará haciéndose al muñequero, por una serie de razones que no les voy a desvelar, ¿no? Pero bueno, que de alguna forma permiten que ese mal sabor de boca que puede dejarnos la muerte de Mariana en un recorrido que va desde la cárcel baja, ¿saben dónde está la cárcel baja? En Granada, al lado de la catedral, en uno de los costados de la catedral, cruza lo que hoy es la Gran Vía, que entonces no existía, hasta llegar a la esquina del Pilar del Toro para tomar la calle de Elvira hasta la puerta de Elvira y salir al Triunfo. Ese fue el recorrido. Hay un detalle muy bonito que Peña Aguayo nos cuenta. Decía, había muy poca gente. Y alguien puede decir, ¿y qué importancia tiene? Tiene mucha. Las ejecuciones públicas en aquella época eran un espectáculo en el que la gente iba a divertirse. No acudió mucha gente. Es más, cuando iba pasando el cortejo, muchos postigos, muchas ventanas se cerraban. De alguna manera, eso nos reconcilia con alguna de aquella gente que estaba en la ciudad ante una situación de este tipo. Y una pincelada a Pedrosa. Es un ser despreciable. No porque lo dijera García Lorca, que lo dijo bien, muy bien dicho, sino porque lo era en realidad. Yo también lo he tratado mal. Y un detalle último con Peña y Aguayo. Peña Aguayo es uno de los defensores de Mariana de Pineda. Antes yo le decía a Manolo, decía, bueno, es tu paisano. Hombre, no, soy yo paisano de él. Este tipo fue ministro, fue el defensor de grandes pleitos, en fin, el Garrigues Walker de la primera mitad del siglo XIX, por señalarlo de alguna manera, un hombre, una personalidad política importante, lo suficientemente valiente como para atreverse a defender a Mariana. Ya saben ustedes lo que puede suponer para un abogado defender en determinadas circunstancias políticas a unos individuos que hayan sido procesados por eso. Tienen que ser valientes. Peña Aguayo era en ese sentido un hombre valiente, capaz de defender a Mariana en unas condiciones tremendas para poder aportar la defensa, ¿no? Él terminará adoptando a la hija de Mariana 5 años después de la muerte. Esa niña que tuvo cuando era viuda, que se llamaba Luisa de Pineda, terminará siendo Luisa de la Peña y Pineda. A pesar de eso, y claro, cualquiera de ustedes podría hacerse un planteamiento. Bueno, pues está claro que el padre de la niña era Peña, la adopta 5 años después. Se ha dicho reiteradamente, casi por todo el mundo, permítanme que yo siga manteniendo dudas. No tengo ni pizca de claro, a pesar de que adopta a la hija de Mariana de Pineda, que Peña Aguayo sea el padre de la criatura. Algún guiño hago en la novela, pero nada más que eso, un guiño. Muchísimas gracias. Corregirlo ahora, saludar a una persona muy especial que hay en la sala, que se llama Paula Benavides. Bueno, si quieren preguntar alguna cosa que no sea como dice Manolo, destripar la novela, hasta ahí llegamos, pues yo trato de responderles si soy capaz de responder. A mí con la prisa se me ha olvidado decir antes y ahora pues lo digo. Precisamente ese enfoque del Pedrosa lujurioso le da García Lorca, que se convierte, porque Mariana Pineda tiene 2 enfoques muy claros a lo largo de todo su estudio y toda su tradición. Uno el político reivindicativo liberal y el otro la visión lírica, que se queda casi en lo erótico, ¿no? Y en efecto García Lorca hacía mucho hincapié en la lujuria de Pedrosa. Como no la consigue, la mata. Lo que Pedrosa dispone, fíjense ustedes, la normativa de la época señalaba que los cadáveres debían quedar, de los ajusticiados, debían quedar expuestos al público durante 24 horas. En el caso de Mariana se decidió retirarla inmediatamente y que se enterrara sin ningún tipo de ceremonia. Y nos cuenta el propio Peña, dice que aquella noche, el cementerio donde llevan a Mariana, el cementerio de Armengol, aquella noche 2 personas saltan la tapia del cementerio y colocan una señal donde ha sido enterrada, la que les permitió luego identificar el cadáver 6 años después, cuando van y la recogen del cementerio que era donde
estaba. Por cierto, que hay una anécdota magnífica al final. Bien, Mariana se somete a que le coloquen todo tipo de prendas a la hora de ser ejecutado. Un capotillo, que era el que llevaba correo, una especie de copia, le obligan a recoger el pelo, pero cuando le dicen que se tiene que quitar las ligas se niega rotundamente y dice: nadie podrá decir que yo subo al taranzo con las medias caídas. Todo ejemplo de mujer, vamos, es un personaje extraordinario cuando se niega ciertas cosas por eso. Por eso creía que había que dedicarle una noche. Hay dos datos también sobre el enterramiento de Mariana interesantes. El cementerio de Almengor estaba, bueno, saben, como anécdota también histórica, que los enterramientos en un cementerio a las afueras de la ciudad es una cosa relativamente moderna. Creo que fue una problemática de Carlos III, si no me equivoco, por cuestiones de sanidad pública, que costó mucho trabajo acostumbrar a los ciudadanos a enterrar a la gente en los cementerios, y que el Almengor estuvo muy poco tiempo funcionando porque la tierra no era buena y no se podían los cadáveres. Se amontonaban allí los muertos. Estaba situado, si no me equivoco tampoco, donde ahora es el barrio de los Pajaritos, por ahí, ¿no? En la parte de la afuera de la tierra. El Almengor estaba allí, no estaba situado cerca del... No, entonces... Sigue más allá de la cuesta del Chapí, del paseo. Vale, entonces de otro... Había otro también en la zona de los Pajaritos también, justamente. Y actualmente Mariana está enterrada en la catedral, en la